Què fer quan pareix que no pots fer res? Quan cap cosa que s'intenta aporta llum a la foscor. Quan t'enfrontes al fet que un ésser estimat s'ha esvaït sense rastre. La desaparició d'un familiar sempre és dolorosa, però molt més quan no deixa cap rastre al darrere. I és que quan les proves s'acaben i és impossible seguir cap pista i veus que passa el temps i la persona no apareix... Ens endinsarem en 3 desaparicions envoltades de misteri i de polèmica que de segur els interessen. Això és A punt de buscar. Comencem. Bona nit. Avui abordem el cas de Cristina Savenchuk, una jove ucraïnesa de tan sols 15 anys, i veïna de Xàbia, que va desaparèixer el 20 de maig de 2014 mentre anava cap a l'institut. Ahí tenen la seva imatge. Al seu darrere només va deixar una carta d'acomiadament i moltíssimes incògnites. També parlarem d'un cas històric, la misteriosa desaparició de José Pitarch, icònic empresari de la nit valenciana, que va desaparèixer després de patir un assalt a casa seua. Un possible crim sense resoldre que avui en dia encara no s'ha trobat ni el cos ni cap altra prova que ho confirmi. I a banda d'estos casos, seguim molt pendents i preocupats per Daniel i Francisco, els 2 xiquets valencians de Torrevella, de 10 i 5 anys, que porten desapareguts des que la seva mare se'ls emportara el passat 20 de setembre. La investigació per a localitzar-los continua i es prega la màxima col·laboració ciutadana. Ahí veuen les imatges dels menors. La jutgessa de Torrevella, que investiga els fets, havia citat avui, este dimecres, a la mare perquè acudira de manera voluntària, però els podem avançar que no ha aparegut al jutjat, no n'hi ha resultats. Cal aclarir que els 2 xiquets són fills de la mateixa mare, de Gretel de León, i de 2 progenitors diferents. La setmana passada vam parlar en exclusiva amb un d'ells, amb Francisco Iniesta, el pare del xiquet més menut, ho recordem. El passat 20 de setembre van desaparèixer a Torrevieja 2 menors valencians, Daniel, de 10 anys, i Francisco, de 5. Avui fa 67 dies que no es tenen notícies d'ells. La presumpta responsable és sa mare, Gretel de León, de 39 anys, amb antecedents de problemes de salut mental segons diverses resolucions judicials. Un jutjat de Torrevieja investiga els fets com un presumpte segrest parental. La Guàrdia Civil manté oberta la recerca, amb indagacions sobre moviments bancaris, càmeres de seguretat i possibles eixides del país. Francisco Iniesta, pare d'un dels menuts, denuncia que la mare havia acumulat nombroses denúncies falses contra ell i que la desaparició es va produir just abans d'un judici que podia retirar-li la custòdia. Me denunció por maltrato psicológico. ¿Cuántas te ponen en total? 15, 16, 17, 20. Más aparte las que ha denunciado que no han pasado a trámite. De esas ya ni sabemos. ¿Y te han condenado por alguna de esas denuncias? No. Me absuelven de todo y aparte la jueza dice que hay un ánimo puro en la madre en poner la denuncia. ¿Qué le dirías a Gretel si la tuvieras aquí delante? Pues le pediría que por favor recapacite. Que lo haga por los nenes. Que vuelva. Que diga dónde están. Que vuelvan a casa los nenes. Que hay mucha gente que los nenes necesitan ese amor, ese cariño que no están recibiendo. Que por favor recapacite y vuelva. Y que pida ayuda, que se la van a dar, y que si tenemos que ayudarla, la ayudamos en lo que sea, pero que vuelvan los nenes a casa. El cas de Daniel i Francisco continua obert. L'associació SOS Desaparecidos ha activat una alerta urgent i demana la col·laboració ciutadana per a difondre el cartell i aportar qualsevol pista que ajude a localitzar-los. És un cas terrible que ens té a tots en vil i que veurem com es resol.
Sí, de seguida en parlarem, però primer presentem els nostres convidats d'avui. Bona nit, Javier Martínez, periodista del diari Las Provincias. Buenas noches, Juan. Bona nit. També ens acompanya Belén Colomina, psicòloga. Bona nit de nou i benvinguda a Punt et Busca. I Juan de Dios Vargas, detectiu privat i advocat. Bona nit, benvinguts. De seguida parlem amb vosaltres, però avui tenim en exclusiva, la setmana passada vam parlar amb un dels progenitors de dos xiquets, són de dos pares biològics distints, i avui tenim en exclusiva al segon progenitor de l'altre xiquet, a Tiberio. És el pare de Daniel, el major dels dos xiquets. Ara parlarem amb Daniel, però primer vos demane un titular d'aquest cas que estem coneguent, que és el cas i que ens preocupa moltíssim, dels xiquets de Torrevella. Belén, em dirigisco en primer lloc amb tu per a conèixer un poc l'impacte psicològic que pot deixar aquesta situació en els menors. Tremendo, des del desenvolupament cognitiu, emocional, del vincle, de les relacions socials, vull dir, en un menor és terrible tindre-lo en un estrès sostingut d'alerta. Javi, no sé si tu per la teva experiència també t'has trobat amb aquest tipus de casos. Nosaltres el que tenim confirmat és que en Torrevieja efectivament hi ha unes diligències obertes per un presumpte delicte de segrest parental, no? En aquest sentit. Sustracció de menors, efectivament. Aquest és el delicte que figura en el Codi Penal. ¿Qué características tienen esos casos? Bueno, se repite ese modus operandi, ¿no? Cómo utilizan a los hijos como arma arrojadiza hacia su pareja por el tema de la custodia. En este caso, pues también tenemos un historial de denuncias que no llegaron a ninguna parte, fueron sobreseídas, hubo juicios y bueno, también de una mujer que está en búsqueda de captura por ese delito de sustracción de menores, penado de 2 a 4 años de prisión y unos dos padres que están angustiados y que necesitan respuestas y que se impliquen pues todo la policía, la Guardia Civil y cualquier persona que tenga alguna pista que pueda llevar al paradero de estos dos menores y de la madre. Juan de Dios. Bueno, como detective privado yo he vivido varias veces este tipo de sucesos porque llevamos los conflictos familiares muchas veces al extremo, ¿no? De hecho, algunas veces se nos ha encargado vigilar a la persona que tiene temporalmente la custodia porque ha amenazado con llevarse a los críos, normalmente cuando se trata de parejas de distinta nacionalidad o incluso de distinto continente, y hemos llegado a tener que estar marcando sigilosamente, controlando, haciendo unas vigilancias discretas ante la amenaza de uno de los miembros de la pareja de llevarse a los críos y cometer lo que se llama secuestro parental, que no es excesivamente frecuente, pero que cuando se da, pues reúne unas características trágicas, como hemos sabido, el caso de Juana Rivas es el más mediático de los que ha habido, en el que se utilizan a los críos como arma arrojadiza, lo que se llama una victimación prolongada, y la lucha entre los padres pues acaba pues pagándola los críos. I els xiquets és el que ens preocupa en este programa. Com estan els xiquets? On estan aquests xiquets? Com es comentava, dos menors valencians. Dos menors valencians de Torrevieja, efectivament. Nosaltres, la setmana passada, com dèiem, vam parlar amb Francisco, que és un dels pares dels dos xiquets, i avui tenim en exclusiva també a Tiberio, que és el pare de Daniel. Tiberio, buena nit, buenas noches. Te mandamos un abrazo inmenso desde Valencia. Estás en Tenerife, en tu tierra, bien acompañado de los tuyos. Llevamos 67 días sin noticias de Daniel y Francisco. ¿Cómo estás? Efectivamente. Bueno, pues muy nervioso ahora. Realmente he estado escuchando el principio del programa. Yo solo puedo decir que en mi caso el niño lleva desaparecido 9 años, no 67 días, ¿sí? Estoy bastante preocupado porque yo he estado al tanto de toda la situación por medio de Francisco, que contactó conmigo hace unos años. Y desde entonces pues hemos estado intentando regularizar la situación de los niños para poderlos ver. Mi familia no ve a Daniel desde que se lo llevó de Tenerife, hace pues prácticamente 10 años.
porque ella se lo llevó cuando tenía 3 meses. Claro, Tiberio, no sé si en este momento tenéis alguna pista de dónde se los puede haber llevado. Llevas mucho tiempo sin saber de tu hijo, sin verlo, sin tener contacto, pero ¿qué crees que puede haber pasado? Mira, vamos a ver, yo, por ejemplo, en mi caso concreto, yo desconocía el término alienación parental. Yo simplemente no tuve ayuda en su momento. Poco a poco fui perdiendo el contacto con el niño y llegué a rendirme porque no conseguía hablar con ella sin que me pidiera dinero o me dijera que estaba enfermo o que estaba durmiendo, etcétera, ¿no? Y te vas desgastando sin poder. Yo no recibí ayuda de ningún tipo en su momento, ni tampoco tuve una información que me ayudara a ver cómo poder contactar con el niño, ni por parte de abogados. No tuve ayuda en esa época. Estaba bastante mal de dinero, perdí el trabajo, me quedé pagando deudas, tuve un tiempo muy difícil. Ya mantuve el contacto más o menos hasta que tuvo 4 años. Yo físicamente lo vi cuando cumplió un añito, que fui para su cumpleaños en Alicante. Estuve 2 semanas y el niño lo vi 2 días, 1 hora cada día. Y después ya no lo volví a ver prácticamente sino por videollamadas, muy de vez en cuando. Y ya la última vez, cuando cumplió 4 años, que quedé en hablar con ella para felicitar al niño, y cuando lo llamé y hice la videollamada, le dije: hola Daniel, soy papá, feliz cumpleaños, y se cortó la llamada. Y ella me mandó un WhatsApp diciéndome: mira, si le dices que eres el padre, no te cojo la llamada. Claro, no te conoce. Desde ahí ya no te conoce. Prácticamente me rendí. Dije, bueno, cuando pueda recuperarme económicamente, cuando pueda luchar, cuando tenga los medios para seguir intentando ver a mi hijo, pues lucharé. Y bueno, pasado todo este tiempo, con Francisco contacté hace unos 3 años aproximadamente. Él me llamó para decirme que había estado en la misma situación, que había sido el mismo modus operandi, que ella le había dicho que yo era un maltratador, cosa que yo nunca tuve una denuncia al respecto. De hecho, no he tenido ningún problema. Solo fue... Ella me reclamó la cantidad de dinero que no pude pagar en su momento. Como dije, estaba sin trabajo y bastante hundido. Yo, cuando me recuperé económicamente, me hice cargo de la deuda, de la manutención. Ella me denunció por lo penal, se le sobreseyó el caso porque no hubo intención de dolo, se pudo demostrar que yo no tenía medios económicos. Yo me puse al día, seguí pagando manutención, pero seguí sin ver a mi hijo. Daniel me contó su situación. Sí. Sí. Y ahí empezasteis a descubrir más cosas. Tiberio, lleváis 67 días, son 67 días sin saber nada de los niños. Sí, ha sido... Hoy había una diligencia Hoy había una diligencia importante en Torrevieja porque se le había ofrecido, ¿no?, personarse voluntariamente, pero no sabéis nada, no se ha personado. Ahora el siguiente paso, ¿os dicen algo desde el juzgado? ¿Qué os dice la Guardia Civil que está investigando estos hechos? Mira, sinceramente no tenemos información. Cuando llamamos a la Guardia Civil no saben, no está la persona, no nos pueden decir. No tenemos información, simplemente desesperación, preocupación. No sabemos si los niños están bien, no sabemos dónde están. Solo intentamos localizarlo a través de las redes, pedir colaboración para ver si alguien puede darnos una pista. Y nada, solo vemos autos de órdenes del juez, de investigar cuentas, etcétera, pero el paradero no sabemos nada. Se les ha tragado la tierra. Día que pasa, es como si se los hubiese tragado la tierra. Es que no nos dicen nada. Sí, sinceramente, yo cuando he intentado hablar no me dicen nada. Yo tuve la mala suerte de intentar, cuando sucedió, cuando Francisco fue el que me dijo que habían desaparecido los niños, que él iba a poner una denuncia en la Guardia Civil. Yo estaba en Barcelona, vivo en Barcelona.
Y me dijo, mira, los niños no han ido al colegio desde el día 22, te hablo del 6 de octubre, claro, me dice, bueno, yo fui corriendo también a poner una denuncia. En el camino llamé al director del colegio y le digo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no nos han avisado? No, mira, la madre desapareció desde el día 22, no trae a los niños al colegio y estamos estudiando las medidas legales. Le digo, bueno, vamos a ver, han pasado 15 días, ¿cómo es que no me habéis llamado? ¿Sabes? O sea, no lo entendía, sinceramente no lo entendía. Le dije, yo voy de camino a los Mossos de Escuadra a poner la denuncia de la desaparición del niño, por favor, mándame un correo donde me digas cuántos días lleva mi niño sin aparecer el colegio y qué medidas legales ha tomado el colegio. Pues sí, estamos estudiando con el equipo legal. Le digo, bueno, que 15 días y no habéis hecho nada en 15 días. Al final, bueno, me llegó el correo cuando yo llegué a los Mossos y decía que habían hablado con absentismo escolar, con Fiscalía de Menores, pero no lo hicieron el día 22, lo hicieron el 6 de octubre, cuando nosotros fuimos a poner la denuncia. Claro. ¿Sabes? O sea, no me preguntes por qué, no lo entiendo. No entiendo por qué cada retraso en el juzgado. Bueno, el juzgado se ha portado muy bien, ha estado muy rápido, pero yo veo como un frenazo, o simplemente no nos quieren informar, no sé si que no quieren que metamos la pata. Es importante también en claro. este tipo de investigaciones mantener la discreción y estamos absolutamente convencidos, y lo sabes, que estamos en comunicación con el juzgado, de que están buscando a los niños igual que los estamos buscando desde esta plataforma de la televisión pública, ¿no? Desde esta ventana. Y lo agradezco muchísimo. Tiberio, si, le hicimos la misma pregunta a Francisco la semana pasada. Si pudieras dirigirte a Gretel, tuvieras la oportunidad de hablar con ella ahora, ¿qué le dirías? Mira, yo sinceramente he estado dándole muchas vueltas porque hay veces que tengo impotencia, hay veces que tengo rabia, hay veces que me da tristeza. Yo creo que lo más importante es que los niños estén bien, ¿sabes? Yo no me cabe en la cabeza, ¿vale? Sinceramente, qué está pasando por su cabeza, ¿vale? Hoy estaba pensando en una película, en La vida es bella, en la que un padre protegía a su hijo de muchas situaciones malas que estaban sucediendo alrededor, y no entendía cómo ella no estaba intentando proteger a los niños. Mira, no sé cuál es el motivo por el que se los llevó, ¿vale? Porque hay que estar en la cabeza de ella para eso. Pero a los niños hay que protegerlos, ¿sabes? Hay que protegerlos, no asustarlos, ¿sabes? No decirles que si hay un padre maltratador que los persigue o mentirles, ¿sabes? Porque hay que protegerlos. Yo no entiendo cómo... Yo le pediría que no le haga sufrir más, que no les mienta más. Que por favor, que tienen familia, que los quieren, que por favor que recapacite también, que si necesita ayuda, que la busque, que los niños no tienen por qué pagar, ¿sabes? Ni los errores de nadie son niños, ¿sabes? Yo solo deseo que aparezcan los niños. O sea, de verdad, ya me da igual todo lo demás, ¿sabes? O sea, yo estoy cansado de Tiberio, es imposible favor, que Gretel, nos podamos aparece. poner en tu piel. Es imposible ponerse también, y como madre lo digo, ¿no? en la piel de Gretel, de ese instinto de protección quizá malentendido. Te mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos de verdad Muchas que puedas gracias volver gracias por ayudarnos a abrazar a tu hijo. Solo pido que no paréis, que hasta que encontremos a los niños, por favor. Estaremos Muchas pendientes gracias. de No tengas este ninguna caso. duda, no tengas ninguna duda, y Tiberio, que estaremos, toda la redacción, todo el equipo, estamos muy pendientes de la evolución y muy pendientes de los pasos que dé ese juzgado para intentar localizar al niño. Son dos menores, son dos niños valencianos y vamos a estar con ellos. Tiberio, buenas noches y un abrazo. Gracias por darle voz a esto, gracias. Clar, Muchas gracias. Gràcies, Tiberio, buenas noches. En dirigeix directament a Belén, no? Ha parlat de moltes coses. Ha parlat de l'impacte emocional, ha parlat d'aquest síndrome d'alienació parental tan qüestionat. No sé. És un cas terrible. I molt complicat, sobretot perquè a part d'estar danyant el vincle, està danyant al propi menor.
Entonces, des d'ahí, la voluntat de protegir té que anar acompanyada d'amor, de protecció i sobretot de mirar per ells. I així el que està passant és que hi ha un missatge per davall que és el món és perillós i jo estic protegint-te. Entonces això per al xiquet no és bo. Que no tinc cap dubte que esta mare vol el millor Vol pels seus fills. vol protegir-lo, clar que sí. Per això és com tenim que entendre que per a protegir-lo el xiquet no té que viure que el món és dolent i que està vivint una situació d'alarma, perquè entonces no estem protegint-lo. Per a protegir-lo necessitem que ell estiga acomodiat en un sistema d'equilibri del seu sistema nerviós i que puga entendre el món des de la seva perspectiva de xiquet, de que el món no és dolent, que puga eixir al carrer, que puga relacionar-se, que puga desenvolupar-se, que no genere ansietat, que no genere malsons, que no genere una interpretació sesgada del món, sinó que puga estar acompanyat en aquesta emocionalitat, perquè si no també crea dependència en l'adult en el que està, perquè és com sols pots estar en mi, que sóc l'única que estic protegint. El teu refugi, no? Clar, i des d'ahí compliquem molt el desenvolupament social i relacional del xiquet. I aquests xiquets quan tornen, perquè en algun moment estem convençuts, tornaran al sistema, tornaran, no poden estar vivint al marge de la llei, com ha de ser aquest procés d'adaptació per a que tornen a tenir un entorn segur? I aquest és el pas més important que hi ha que cuidar, com algo progressiu i sobretot en adults de referència, on ell, com escoltàvem en el relat, quan ja no coneix algú, per a ell ja no és un sistema de referència, ja no és un vincle segur i necessita molta seguretat, una terra ferma, una terra en què se li dona molt amor, cuidado i protecció des de figures que per a ell siguin referència, amb la qual hi ha que fer una progressió. Javi, les denúncies falses en aquest cas representen sols un 0,01 segons dades oficials, ho tenim absolutament clar. Hem d'insistir en això. Sí, hem d'insistir en aquest missatge, però en estos casos, ¿cómo actúa la justicia? Bueno, en estos casos hay que investigar, lógicamente, hay que tomar declaración tanto a la persona que denuncia como a la supuesta víctima, pero por la experiencia nos dice que acaban muchas de ellas cuando hay una custodia por medio o las pruebas son muy débiles. O se ha demostrado que lo hacían para intentar influir en ese proceso de custodia. En este caso, por ejemplo... Sí, porque cuando hay una denuncia penal se paraliza el procedimiento civil, que es el de la custodia, ¿no? ¿Es así, Javi? Claro, y ellos eso es lo que están buscando, de alguna manera, ¿no? Y más en este caso, que estamos hablando de Gretel, que es una mujer muy celosa, muy superprotectora, superprotección, como ha comentado Belén, mal entendida, y de hecho ella desaparece, se lleva a sus hijos porque era un juicio inminente donde ella veía peligrar pues esa custodia que tenía. Y además, para entender todo este contexto, tenemos que recordar que Gretel tenía varios requerimientos para acudir a una unidad de salud mental, ¿no? Esto nos explicaría un poco por qué ha habido. Estarem molt atents en este cas, no ens cansarem de mostrar les imatges dels dos menors, de Francisco i Daniel, mentre no apareguen, i totes les setmanes els portarem l'última hora d'aquestes diligències que dirigeix una jutgessa de Torrevieja. Però ara passem al nostre primer cas de la nit. Es tracta de la desaparició de Kristina Savenchuk, una jove ucraïnesa de tan sols 15 anys i veïna de Xàbia, la Marina Alta, que va desaparèixer sense rastre el 20 de maig de l'any 2014, deixant darrere moltíssimes incògnites. Kristina Savenchuk tenia només 15 anys quan va desaparèixer. Feia poc de temps que la jove ucraïnesa s'havia mudat a Xàbia. El 20 de maig de 2014, Kristina va eixir de casa cap a l'institut com si fora un dia normal, però mai va arribar. Nosaltres en el centre tenim una primera visita de la mare l'endemà de la seva desaparició, totalment preocupada perquè Kristina després de l'institut no acudeix a casa i aquesta nit no acudeix a dormir. L'única pista, el testimoni de dos companyes seues. Una primera alumna que ve i em diu que poc abans d'arribar a l'institut ella la va veure caminant per la zona de la Via Augusta. Pensa que és ahir on em diu. I l'endemà o l'endespués demà ve una altra xiqueta i diu «Sant, jo la vaig veure més avall». La va veure en el carreronet que hi ha al costat del cine Hyatt. O sigui que Kristina va eixir de casa camí de l'institut
no dobla cap a la Via Augusta, cap a l'institut, sinó que tira cap al port. Per què? Perquè la tenim localitzada en 2 punts. Però va fugir a soles? Nosaltres tenim informació del procés d'investigació realitzat per la policia judicial que havien geolocalitzat el mòbil de Cristina en l'entorn de l'àrea de serveis de Sagunt. Cristina ha fugit de Xàbia. Com ha fugit de Xàbia? Hi ha un autobús que para ahir? No, ahir no hi ha un autobús que para. Vale? Aleshores, Cristina ha tingut que haver-se'n anat amb algú. En aquests moments és quan ve una professora al meu despatx i em diu: Vicent, jo em vaig assustar molt el divendres. Cristina intentava fugir de l'institut i jo ves a la porta de l'institut una persona estranya, vestida de manera estranya. I dic, ¿qué novio más raro? Amb qui podria haver-se'n anat Cristina? Les sospites assenyalaven que l'adolescent estava influenciada per un xic que havia conegut per internet. Quan s'intervé l'ordinador de Cristina, tot canvia. La família demana a un tècnic informàtic a veure si pot entrar a l'ordenador. I en el moment que ho aconseguissin, detecten que Cristina tenia, entre cometes, un nuvi virtual. El seu portàtil és una caixa de Pandora i el seu contingut revelava l'infern que hi havia darrere de la seva desaparició. El responsable de la fugida de Cristina podria ser un jove que tenia la voluntat de la xiqueta completament anul·lada. Un rus que vivia en Alemanya. Li havia fet fer tot tipus de barbaritats davant de l'ordenador. Moltes d'elles eren d'índole sexual. Havia un control total d'esta xiqueta sobre el seu cos a través del internet. Cristina va deixar una nota d'acomiadament escrita en rus. En un principi, es pensa que és de suïcidi. Uns 20 o 25 dies després de Cristina haver desaparegut, la mare no havia entrat encara a la seva habitació. La mare entra i, escarbant entre les coses que troba allí, troba una carta. I la mare ve corrent a l'institut, tota contenta. Vicente, Vicente, mi hija vive, mi hija vive. És una carta d'una xiqueta desesperada, però que el que està és fugint, no dona la interpretació de suïcidant-se. Malgrat això, la traducció que es fa des del juzgat és una carta de suïcidi. Però què li va passar després? És només una hipòtesi. El meu sentiment és que Cristina continua viva. Està en mans d'una xarxa de tracte de sers humans. Si a mi avui em demanes quin és el dia més trist d'estos 24 anys de director, és el dia en el que jo m'adone que una alumna de l'institut ha desaparegut. 11 anys després encara no hi ha cap rastre d'ella. Familiars i companys encara es pregunten: on està Cristina? On està Cristina? I per a respondre a aquesta pregunta tenim així a la seva mare, a Natalia Sabenchuk. Natalia, buenas noches. Buenas noches. Sé que es complicada la pregunta porque parece que a tu hija se la tragó la tierra. Salió de casa para ir al instituto y nunca volvió. Sí. ¿Qué sabéis? ¿Qué piensas? ¿Crees que ella pudo irse de manera voluntaria? No, yo no creo La niña de 15 años no podría salir voluntaria. No creo. Además, ella no tenía una infraestructura que la ayudara a moverse, ¿no? Puede ser que yo no sabía, no lo sé, sin dinero, sin documentación, sin pasaporte, no podía ir, porque como siempre estaba en casa, claro. Nunca no salía sola, es imposible. Ella siempre estaba en casa porque hacía poco tiempo que vivía en España y... Lo has comentado, que apenas tenía relaciones, pero sí tenía mucha vida a través de Internet, ¿no? Sí, por Internet, sí. Sí, tenía un juegos jugando y lo conocí a un chico de Alemania y tenía contacto con él. ¿Conoció a un chico en Alemania? Pero vale, por Internet, por juegos, que no la conocía así. Claro, ¿quién va a pensar, ¿no?, que Internet puede ser algo tan peligroso? Yo no podía pensar esto nunca, no podía imaginar eso, qué puede pasar. ¿Qué conversaciones tenía ella con este chico?
Ay, como ella tenía su ordenador que yo no podría entrar porque estaba contraseña, tampoco no sabía. Ella estaba siempre escondida, nadie no lo sabe qué es. Pero cuando tu hija desaparece, la policía llega a ir a Alemania a interrogar a este chico. Sí, me ha dicho que estaba controlando su piso y dice que está todo bien, él no sabe nada. Y ya está. Claro, el último rastro que hay de tu hija es a través de la señal de su teléfono móvil que se conecta cerca de una estación de servicio en Sagunto, sí. Y a partir de ahí nada. ¿Pero ella tenía alguna vinculación con esa ciudad? No, que va, nada. Pero nunca nos ha salido de casa, nunca. Sola, siempre en casa, es un poco raro. ¿Qué sospechas que le pudo pasar? No lo sé, puedo pensar muchas cosas. Porque hace poco, hace un año, la policía se puso en contacto con vosotros. Sí, sí, hace un año. Me llamaron a las 12 y dicen en Oliva, Guardia Civil. La Guardia Civil de Oliva. De Oliva, y dice, tú puedes venir ahora porque tenemos una chica de la calle, puede ser que tu hija. Y digo, claro, voy. Y ya hemos visto, pero no, estaba una chica de Alemania. ¿Fuisteis a identificar a una chica que estaba ejerciendo la prostitución, pero no era tu hija? No, no. ¿Qué edad tiene ahora Cristina? 27 años pasado ya. 27 años. Sí. Ahora sería mayor de edad. Claro, ya. Pero cuando desapareció tenía 15. 15, sí. Tenía 15, era una chica muy joven, muy guapa. Y según las sospechas que ha dicho incluso el director de su colegio, ¿podría estar en manos de una red de tráfico de personas? Puede ser de todo. ¿Qué piensas qué te viene a la cabeza cuando piensas en ella? Ay, muchas cosas malas me vienen a la cabeza. ¿Tienes esperanza de ella? Ya, claro. Vivo con esperanza que viene un día que ella vuelve. Que ella Vivo vuelve. Con esto. Porque ella, ¿encontraste una carta suya? Sí, después de 2 semanas, como ella ha salido, sí. No pone nada de suicidio, que padre y madre lo quiero mucho, que con este chico ya contacto no tengo. Y está, y va todo bien, no hay nada especial, que suicidio y todo. Claro. Y yo tenía esperanza que va bien, que ya está, que parezca, al final no. Claro. Natalia, enseguida continuamos hablando, però vull traslladar a la nostra taula d'experts. Així hi ha molts misteris, moltes incògnites i hi ha un món fosc que plana, no?, sobre este cas, Juan. I tant, Mireia, sobretot pensar que pogueren haver-la convençut i captat per la prostitució, no? Un desenllaç terrible, no? Que la desaparició d'una menor així, a la nostra casa, a la Comunitat Valenciana, puga tindre relació amb una xarxa europea de tràfic de persones. Clar, Juan, a mi el que me sorprèn de tot això és que fins i tot la Guàrdia Civil, una d'eixes línies d'investigació, siga la de la xarxa de prostitució, perquè fa un any, sols fa un any, es posa en contacte amb la família per a identificar una dona que havien trobat pel carrer. Clar, aquesta dona, imagina que també tindrà família que també l'estaran buscant, ¿no? Perquè clar, són dones desaparegudes. Sí, hay que tener en cuenta que los casos de desaparición, ya los hemos hablado aquí en otros programas, sí, son muy numerosos, se cuentan por miles. Lo que pasa que el porcentaje de desapariciones que son forzosas es mínimo, ¿no? Sí que es verdad que esta es una de las hipótesis que se baraja y que este individuo que contactó con ella es el clásico individuo que hace de cebo, que probablemente no se corresponda su imagen con la identidad real que estaba detrás, que consiguió convencerla y atraerla, y esa es una de las hipótesis. Esa sería, si es así, una de las hipótesis más benignas en cuanto a que existiría la posibilidad de que la pudiéramos encontrar en algún momento dado. Estoy hablando de la más benigna, por no decir otras que pudieran ser irreversibles. I que també s'han damunt la taula, no? Perquè, Javi, és molt estrany, és una xiqueta de 15 anys, menor d'edat, adolescent, que se n'anava a l'institut,
no arriba a l'institut, però la seva última senyal del mòbil és en segon, es extraño. Ese es uno de los datos más preocupantes. Además, como ha explicado muy bien el director del colegio, cerca de un área de servicio. Estamos hablando de Sagunto, del A7, que registra un intenso tráfico hacia el norte de España, hacia Francia, hacia otros países. Por eso no me parece descabellado que se investigue esta línea, la posibilidad de que pudiera haber sido raptada por una red de prostitución, y no sería la primera vez que se hace esto con desapariciones de menores. Tenemos el caso de Ana Belén Jiménez, desaparecida en los años 90 en Villarrobledo, el de Gloria Martínez en Alfaz del Pi, que también desaparece en extrañas circunstancias, pero una de las hipótesis es que fuera retenida por alguien, por una red de proxenetas. Es una joven atractiva y bueno, la Guardia Civil en este caso tiene que barajar todas esas hipótesis, y aunque sea muy desagradable, como ha explicado la madre, pues cuando hay personas o pistas que pudieran ser pues la Cristina, ¿no? tienen que hablar con los padres y que pasen ese trance, no? de ir a identificarlos. Ara, Belén, enseguida continuem amb tu, no? per a saber com afrontar una família una situació així, però Mireia, el que sí que no puc imaginar-me és com s'enfronta aquesta hipòtesi, no? sobre on pot estar la seva filla, una mare com Natàlia, no? que ho estem veient que està absolutament desfeta. Sí, clar, és complicadíssim assumir totes aquestes teories i assumir que 11 anys després no se tinga cap pista sobre la desaparició d'una menor d'edat, ¿no? No sé si crees que la policía no investigó suficiente, o piensas que hay alguien que sabe algo y no lo dice, alguna persona que tenga alguna pista. ¿Qué crees? Yo creo que la policía no está investigando suficiente y bien, ha hecho su trabajo, creo. Y también si alguien sabe o lo ha visto, por favor, para que lo dile o llama a policía o a mí, por favor, que me dicen algo, que estoy esperando, por favor. 11 años esperando. Ya, 11 años y medio, demasiado ya. ¿Crees que algún día, si la vuelves a ver, qué le dirías? Si vuelve, no digo nada, estoy muy feliz. Si viene este día, por favor. Natalia, no me puedo ni imaginar por lo que estás pasando, por tu dolor de estos 11 años, y espero que desde aquí te podamos ayudar, espero que esto sirva para que si alguien la ve, ella ahora es mayor de edad, tiene 27 años, y si alguna persona la identifica, que se ponga en contacto con la policía, que se ponga en contacto con el programa y que de verdad aporten alguna información si está retenida en contra de su voluntad en un mundo oscuro que no me quiero ni imaginar. Gracias por estar aquí y contarnos tu caso. Gracias a vosotros. Juan, és que no me puc imaginar, són 11 anys sense saber res, insistix, una menor d'edat que se la engolix la terra i que 11 anys després no hi ha cap pista, res, absolutament res. Impressionant, Mireia. Una abraçada, per cert, també a Natàlia, a la mare, i donar-li les gràcies per aquesta generositat que tenen sempre totes les famílies quan venen a aquest plató a contar-nos la seva història, Belén, perquè, clar, és que això com ho pot gestionar una mare? Bueno, pues sí, o un pare. És una situació molt difícil en la qual se mescla la desesperança, la frustració, la impotència, la esperança. És un còctel emocional en el que sostindre-lo al llarg del temps és complicat. M'ha generat molta tendresa quan t'ha dit, quan Mireia li ha preguntat què li diries a tu hija, que podríem pensar algun reproche, i ella ha dit, em ficaria molt feliç. Estaria feliç. I jo crec que així també com a missatge per als menors i per a les famílies, per als pares, també
també és important això que han dit de les tecnologies. És a dir, n'hi ha que no sols són jocs, no sols n'hi ha que deixar-ho sense supervisió, perquè en realitat en la innocència d'una adolescència en la que eres molt vulnerable i estàs molt exposada a les relacions socials, és important també bussejar en internet i saber quines relacions en la xarxa estan duent els menors, perquè les tecnologies és important revisar-les. Sí, Juan, per això també voldria preguntar-te, no? Perquè abans de començar el programa m'estava parlant amb Natàlia y comentaba la dona. Claro, yo pensaba que mi hija estaba en un entorno seguro porque estaba siempre en casa con nosotros. ¿Qué le iba a pasar? Pero el peligro era Internet. Sí, efectivamente, el peligro está en Internet. Se recomienda, los criminólogos recomendamos que no se queden encerrados los críos en las habitaciones con el Internet, que haya un mínimo control parental, porque es la boca del infierno, ¿no? Tiene sus ventajas, evidentemente, no podemos negarlas, pero estamos ante una situación en que las personas más débiles son presa de esa vulnerabilidad y pueden acabar cayendo en sectas, en grupos destructivos, en religiones que acaben trastornándolo o, en este caso, en una posible red de prostitución. Y lógicamente hay que estar vigilantes ante este tipo de situaciones porque no sabemos qué hay detrás de esa pequeña pantalla de 17 o de 20 pulgadas, ¿no? Puede estar el mayor horror, como en este caso, o en otros que hemos sabido y que hemos conocido durante muchos años desde que tenemos acceso a Internet, ¿no? Javi. El problema que tenemos, que nos pasa a muchos padres, entre los que me incluyo, es que nos tenemos que poner al día. O sea, yo me considero un tarugo cibernético y es verdad que estamos un poco alejados de ese mundo de adolescentes, ¿no? Y quizá pues ese control parental empiece con dialogar más con ellos, que nos expliquen en qué aplicación están usando, en darles consejos, ¿no? No facilitar fotos a alguien que no conoces. Aquí, como ha explicado, bueno, había conversaciones, ¿no? de índole sexual, y es muy importante que los padres intentamos que hagamos un esfuerzo por utilizar incluso en esos primeros años de adolescente que están ellos esas redes sociales conjuntamente. I sobretot generar confiança, no? Sí. Un clima de confiança entre pares i fills. Me'n recordava ara de Marisol Burón, de la mare de Marta Calvo, ¿no? Que se dedica a fer xerrades als instituts, ¿no? Y precisament defensar esa confiança que s'ha de tindre, ¿no? Es que ya saben más que nosotros, claro. Y es difícil a veces ponerse a su altura. Així és, esperem que poder donar pronte notícies de Cristina, perquè el que sí que queda clar és que el tràfic de persones és un dels negocis delictius que més diners mou i mentre es perdure continuarà el pitjor tipus d'esclavitud del segle XXI. Per posar xifres i denunciar aquest tipus de delicte i el seu modus operandi hem realitzat el següent reportatge. A Espanya, l'any passat, vora 1.800 persones van ser alliberades per les forces de seguretat en 419 operacions com esta, contra les xarxes de tràfic i explotació sexual o laboral. Una de les últimes, a Dénia i els Poblets. La captación generalmente tiene por finalidad la explotación laboral o la explotación sexual. El tràfic de persones és el tercer delicte que mou més diners al món per darrere del de drogues i d'armes. La majoria de les víctimes són dones, algunes d'elles menors d'edat, que acaben sent prostituïdes. A Espanya, principalment provenen de països de l'Amèrica del Sud com Colòmbia, Venezuela, Equador i Bolívia, o de l'Europa de l'Est, sobretot de Romania i Ucraïna. Així malviuen, pràcticament segrestades, i per això, moltes vegades les seues famílies les donen per desaparegudes. Una vez en territorio nacional, estas organizaciones lo que le dicen a las víctimas es que han contraído una deuda con ellos, deuda que evidentemente no pueden saldar y que les obliga a entrar en un círculo del que no pueden salir. Lo que buscan miembros de la organización criminal es desarraigarlas por completo, deshumanizarlas. Están amenazadas, ellas, sus familias, en sus lugares de origen, muchas veces están retenidas. Entonces les famílies pues, acaben perdent el contacte també amb elles i les donen per desaparegudes. Saben que estan a Europa, però, inclús en Espanya, però no saben res més d'elles. Reinserir socialment i laboral aquestes dones és una de les assignatures pendents. Cristina és treballadora social i coordina el programa Red Mujer a l'associació Alana.
Elles fonamentalment necessiten recolzament psicològic i acompanyament integral en el que necessiten. A nivell emocional també és necessari treballar-ho perquè inclús hi ha vegades que perden el contacte amb la seva família. Des de 2023 han atès a 169 dones víctimes de l'explotació sexual. Treballen en estreta col·laboració amb les forces de seguretat i també amb administracions com la Generalitat, que disposa d'iniciatives com el programa ALBA. Lo que intentamos es que las víctimas de trata y explotación sexual que se incorporan a nuestro programa puedan desarrollar una vida digna fuera de esa vulneración de derechos. Així han atès vora 4.500 dones en els primers 6 mesos de l'any, tantes com en tot el 2024. Nuestra labor fundamental y nuestra preocupación es que esa mujer no vuelva al ambiente del que la hemos sacado. Y la mayoría de las veces lo conseguimos. Tot i això, es tracta d'una gota d'aigua en un oceà, perquè les dades de l'últim macroinforme sobre prostitució i explotació sexual a Espanya són contundents. 114.560 mujeres que están en situación de prostitución en España. Més de 16.000 així a la Comunitat Valenciana. Som la tercera comunitat amb la taxa més alta. Les principals associacions i autoritats aposten per abolir la prostitució i castigar penalment els proxenetes i també els consumidors. Esto no existiría sin esos 4 de cada 10 hombres que en este país reconocen pagar por penetrar por boca, vagina y ano a mujeres. El que demanem a nivell estatal és una llei integral contra la trata i l'explotació sexual i que es castiga als puteros, als proxenetes. Estamos elaborando justamente una estrategia valenciana contra la trata y la explotación sexual. Hemos puesto a las víctimas como el centro de nuestra estrategia, de nuestro trabajo, y ofrecerle y garantizarle todo tipo de derechos y garantías. Però mentre això no canvie, esta mena d'esclavitud continuarà i moltes dones seguiran en perill i desaparegudes per a les seues famílies. Es uno de los delitos más graves que existen, puesto que vulnera multitud de derechos humanos. Es la nueva esclavitud del siglo XXI. Sens dubte, la nova esclavitud del segle XXI, avui el programa va fortet, com podeu comprovar. I una dada important, el passat any, 1.800 persones van ser alliberades al nostre país de les mans de les xarxes d'explotació i tràfic de persones. Per cert, una d'elles a Xàbia, als Poblets, la zona de la Marina Alta, on va desaparèixer Cristina. Javi, este problema com se'l resoldria? Perseguint els consumidors de prostitució o no? Con justicia, con detenciones, con operativos. En los últimos años, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han realizado numerosas operaciones contra la trata. Y la verdad es que nuestra justicia contempla la figura del testigo protegido, porque luego una cosa es detener a estos individuos, a estos proxenetas, y luego conseguir que las víctimas declaren contra ellos. Perquè moltes voltes no denuncien ells mateixos. Claro, y hay facilidades, ¿no? Por ejemplo, prometerles que va a haber una protección, también ayudarlas a regularizar, y la verdad es que es complicado porque además ellos utilizan la violencia, ¿no? En el caso, sobre todo en las redes de Europa del Este, que han propinado a algunas víctimas unas palizas brutales, redes africanas utilizan hasta el vudú, con rituales de vudú para tenerlas. Sí. Y bueno, ellas que tienen esas creencias, ¿no?, de su tierra, pues han ejercido esto. Ha pasado con algunas redes desarticuladas aquí en la ciudad de Valencia, africanas, que eran explotadas en las rotondas de Pinedo, y luego durante la investigación ellas declararon que lo estaban haciendo y que no escapaban por eso, porque les amenazaban con realizar el vudú o también con represalias a sus familias en los países de origen. Pero hay que actuar así, con detenciones, con penas, para que cunda el ejemplo. Juan. Sí, efectivamente, ese caso lo recordé porque eran las que estaban en la zona de Pinedo y estaban, fijaros, sí, claro, a nosotros nos parece absolutamente aberrante, pero existe, ¿no? Las tenían coaccionadas por una supuesta brujería que alguien invocaba y que entonces ellas continuaban ejerciendo la prostitución, porque si no, esas gurús les iban a provocar ciertos males, ¿no? Evidentemente, como dice Javier, es fundamental perseguirlo
castigarlo, sobre todo las que evidentemente hacen la prostitución obligadas. Luego hay un sector de mujeres más minoritario que hacen la prostitución porque ellas quieren hacerlo. Y a tu pregunta de cómo se podía solucionar esto, pues probablemente sería el premio Nobel si lo consiguiera, porque es una actividad que desde la época de los romanos lo han intentado conseguir y cerrar, y es imposible. Ni dictaduras ni democracias lo han conseguido. Como mucho regularla y por lo menos ofrecer una ayuda, una salida. Así que ese prisma que habla Javier es fundamental, porque hay que darles una salida, porque el clima de terror que viven estas mujeres es insoportable muchas veces, y entonces es lo que las mantiene coaccionadas. ¿Y sancionarà el consumidor de prostitució? ¿Això no ajudaría a resolver ese problema? Probablemente también, probablemente ayude, ¿no? Lo que pasa que se ha intentado de muchas formas i... És que a mi, perdoneu-me, però també em sembla que hi ha molta hipocresia, no?, al voltant d'això, perquè tots coneguem la pista de silla de València, sí, no? Tots coneguem què passa ahí en la pista de silla de València, tots coneguem què passa en les rotondes de Pinedo, tots ho coneguem, tots coneguem què passa en els locals de llum, però no s'actua, Belén. Jo crec que també és fonamental, a part de deixar la hipocresia, també ser informació honesta sobre què és sexualitat i què és violència i què és agressió. I moltes vegades se confundeixen aquests estàndards, i més ara en la pornografia, i que els menors estan més exposats a la pornografia, i també han de veure que no són relacions sexuals, sinó que a part del consentiment i tindre l'educació de lo que són els cossos, la intimitat i el que són les relacions, també han de tindre informació sobre el que és violència i el que és una relació sexual consentida. Entonces, moltes vegades, obrir el prisma i l'ull de lo que són una menor o una xiqueta o una adulta jove que està prostituint-se o que està en una rotonda, també han de veure en ulls clars d'informació de lo que tal volta el que hi ha i no és una relació sexual sana a la que tu accedisses, con lo qual aquesta informació per a les persones consumidores també seria important, no tant ja la sanció econòmica, sinó també moral, administrativa i a nivell ètic, no? Eso es clave. Si la mayoría de clientes de la prostitución supieran lo que hay detrás, ¿no? Y lo que sufren estas mujeres, creo que bajaría mucho. Tanquem este primer bloc del programa en este primer cas, perquè a hores d'ara, quasi 35 anys després, encara no s'ha trobat cap pista ni el cos de José Pitarch, conegut com Pepe Pitarch, un dels grans empresaris de València que porta desaparegut 34 anys sense deixar ni rastre. El 5 de març de 1991, José Pitarch, icònic empresari de l'oci nocturn valencià, al qual tots coneixien com a Pepe, desapareix sense deixar rastre del seu xalet a Godella. No estaba en su casa, no estaba en ningún sitio y seguramente pues alguien había acabado con su vida. Sense cos, tot són conjectures, i la pregunta que ressona encara és la mateixa. On està Pepe? El 5 de març de 1991, José Pitarch, icònic empresari de l'oci nocturn valencià, al qual tots coneixien com a Pepe, desapareix sense deixar rastre del seu xalet a Godella. No estaba en su casa, no estaba en ningún sitio y seguramente pues alguien había acabado con su vida. Sense cos, tot són conjectures, i la pregunta que ressona encara és la mateixa. On està Pepe? Bona nit de nou, això és A punt et busca, són vora les 12 de la nit. Ens estem fent ressò de la misteriosa desaparició de l'empresari valencià de la nit, de Pepe Pitarch, que va desaparèixer un 5 de març de 1991. Per a parlar d'este cas, tenim avui l'honor i el plaer de tindre al nostre plató a Baltasar Bueno, periodista i escriptor, que va seguir de ben a prop este cas. Bona nit. Bona nit. La pregunta és evident, no? Què li va passar a Pepe Pitarch? Pues el mataren. Estàs convençut d'aquesta hipòtesi? El mataren. No ha aparegut el cos, però n'hi ha uns elements que aparegueren en la investigació que ens fa pensar que el mataren, i després que legalment està mort perquè la família, la dona Estefania i els fills de José
i Catherine, la filla Catherine, instaren la seva mort per desaparició davant d'un jutjat de Paterna i legalment està declarat mort. El problema està que és la pregunta vostra, on està? Si et sembla bé, Baltasar, nosaltres hem preparat un xicotet reportatge en el que recollim totes aquestes circumstàncies que van envoltar la mort de Pepe Pitarch. Anem a veure-lo i continuem parlant de seguida. 5 de març de 1991. José Pitarch, icònic empresari de l'oci nocturn valencià, al qual tots coneixien com a Pepe, desapareix sense deixar rastre del seu xalet a Godella, en plena Horta Nord. La Guàrdia Civil busca des de fa 3 dies José Pitarch, industrial valencià de l'hostaleria, segrestat esta setmana al seu domicili a Godella. Les forces de seguretat guarden un mutisme quasi total sobre l'assumpte, del qual s'ocupa el jutjat d'instrucció número 2 de Paterna. Quasi 35 anys després, la seva família, els amics i uns investigadors ja jubilats continuen esperant una resposta que encara no ha arribat. Què li va passar realment? Ningú ha pogut aportar mai una pista sòlida que permeta reconstruir els últims passos d'un home que va convertir València en capital europea de la nit. Yo conocí a Pepe Pitarch en los años 80, cuando él, junto con su socio Chimo Prats, pues era el propietario de las discotecas más potentes de Valencia. Llegó a tener 6 a la vez, sobre todo 2 de ellas, Limvilas y Jardines del Real. Estamos hablando de la noche más potente de todos los tiempos, de los años 80. L'última vegada que se'l va veure en vida va ser en una reunió amb col·laboradors a València. Nosotros estábamos pendientes a 4 días vista o 5 días vista de un aniversario, era el 4º, creo, aniversario de Jardines del Real, y teníamos por costumbre, siempre que había un aniversario cerca, salir juntos, el equipo de dirección, digamos, a invitar personalmente a las gentes de la noche. Y esa noche habíamos quedado en concreto a salir, estuvimos desde las 12 hasta las 4 con él, y a las 4 de la mañana lo dejamos en un pub. Se despide de ellos, se fue a su casa, en Campo Olivar, en el chalet que tenía, donde vivía solo. A l'endemà, la germana trobà la porta del xalet oberta i tot l'habitatge rebolicat. A més, trobà a faltar 2 armes propietat de Pitarch. Immediatament, el mateix dia 6 al matí, va denunciar la desaparició del germà. Yo sé que a mi hermano se lo llevaron de allí. Él no se fue voluntariamente. Y empezaron a crecer los rumores sobre si lo habían secuestrado, rumores sobre si se lo habían llevado y rumores sobre si se había ido él voluntariamente. Yo la única posibilidad que veo de que él hubiera podido huir a algún país latinoamericano, huir no, irse simplemente, que es muy distinto huir a irse, es que de pronto, como todos muchas veces hemos pensado, estoy harto, tengo unas ganas de dejarlo todo, pues que él realmente hubiera tomado ese paso, hubiera dejado todo y se hubiera ido a volver a crear otro imperio, puesto que aquí ya lo tenía todo hecho. La Guàrdia Civil no ha donat més informació, però sí que se sap que està en alerta per tractar de localitzar el Golf blanc propietat de Pitarch, on sembla que se'l van endur els segrestadors. El 19 de març, la policia va trobar el seu cotxe en un carrer del barri de Russafa. A l'interior del vehicle només es van trobar les empremtes de Pitarch. Vieron el coche, vieron la matrícula y vieron que coincidía con el coche de Pepe Pitarch. Pues aquello también dio pistas sobre que había ocurrido algo muy grave. Es decir, que Pepe Pitarch no estaba en su casa, no estaba en ningún sitio y seguramente pues alguien había acabado con su vida. O sea, yo pienso 50% de que lo asesinaron en el primer momento por cualquier cosa, simplemente por una respuesta violenta suya hacia los agresores, porque los agresores son nosotros, no es él. Obviamente, al tener una respuesta violenta y que se pasaran y bueno, se lo cargaran, o que realmente está vivo. ¿Dónde? Setmanes més tard, una carta va arribar a mans de la seva exdona. Se pedía un rescate de 25 millones de pesetas. Un rescate un dinero que había que llevar a un restaurante. La Guàrdia Civil va preparar un dispositiu al restaurant on s'havia de fer l'entrega. Però ningú es va presentar. Pitarch era conegut per la seva discreció i per no tindre enemics. Pepe Pitarch era un hombre afable, pero era un hombre de carácter. La gente trataba de hacer memoria si tenía enemigos con suficientes agallas como para
llegar y asaltar su casa si se trataba de ladrones vulgares que habían entrado y Pepe les había plantado cara, porque eso sí, Pepe era una persona de plantar cara. No me lo imagino, ni nadie se imaginaba a Pepe Pitarch rindiéndose ante un ataque en su domicilio. La porta del xalet no estava forçada. Potser Pitarch coneixia els assaltants, però sense cos, sense testimonis, tot són conjectures. I la pregunta que ressona encara, com un eco persistent, és la mateixa. On està Pepe? On està Pepe? No? Una pregunta que tants anys després ens continuem fent. Baltasar, bueno, estàvem parlant, mentre veiem este reportatge, de tantíssimes hipòtesis que en aquest moment es van publicar i es van parlar i que sembla que totes no eren del tot certes, no? Tots publicarem coses de fonts molt variades, molt distintes. La Guàrdia Civil que estava fent la investigació, tant la de València com la que vingué de Madrid, no soltava prenda. I després les fonts que teníem en aquella època eren les fonts de la nit. Clar, la noche valenciana en els anys 80-90... No tenia res a veure, no?, amb el que coneguem d'ara, no? Exacte, era una noche molt especial, sobretot després de 7 o 8 whiskies o gin tònics, és a dir, que contaven i dien, i com ningú dia res, però ningú sabia res, la pressió que n'hi havia en aquest moment, m'ho feia anar a aquesta font, a l'altra. Però l'evidència fonamental és que Pitarch havia desaparegut i que el cos no existia, no estava. Lo que pareix que va succeir és, per aquests dies, Ximo Prat i Pepe Pitarch, que eren socis d'aquestes discoteques tan famoses de València, havien venut a José Luis, el dueño del restaurante José Luis de Madrid, el Pap Murano, que estava en Marquès del Túria, perquè l'home volia ficar un restaurant com el que tenia en Madrid en València. Entonces ahí tragueren 40 milions de pessetes. Moltíssims diners en aquell moment. Molts diners. Pareix, per lo que se deia en aquella època, que alguns eren diners negres. Diners en efectiu. Els diners negres se guarden en les cases. En casa. No en els bancs, no? Entonces, en el mundillo de la nit n'hi havia de tot. N'hi havia periodistes, n'hi havia artistes, n'hi havia polítics, n'hi havia delinqüents. Que podien haver-se enterat, no? Els delinqüents que havien atracat en un banc. Era una època de molt d'atraco. De matí anaven a gastar-se de nit allí, no? Entonces, ahí se juntava un montó de... Una barreja de gent, no? De gent. Entonces, apareixien per allí gent de dos bandes famoses que en aquella època n'hi havia en València. Una banda que era la banda del suïsso, que no se sabia si era suïsso o era francès, però que estos venien de l'estranger, no estaven radicats així, i després estava la banda d'un moro, que me reserve el nom, que se dedicava un poc a extorsionar a la gent. Era més violenta la banda que venia de fora. ¿Del suís o del...? Diuen que venia o de Suïssa o de França, no? Però estos és del moro, és de l'àrab, residien així en València, no? Entonces estos se dedicaban un poc a extorsionar i a traure i a robar i tal. Però tu estàs convençut que alguna d'aquestes dos bandes està darrere? Lo que se parlava en aquella època per part de la policia i de la Guàrdia Civil sospitaven sobre el gent o la participació d'aquestes dues bandes. És el que se sospitava. Que aquestes persones haurien anat per a robar-li, l'haurien assaltat? assaltat? Lo que pareix, el més centrat de tot el que s'ha escrit i de tot el que s'ha comentat és que anem a parlar ja del crim, per ser un crim, no?
succeís dies després de fer l'operació de la venda. Amb tots aquests diners en efectiu que ell tenia, no? De la venda de Murano a José Luis. Entonces, esta gent que anava per les nits, per les sales de festes i per els pubs i tal, pues tot això se comentava. Clar, perquè darrere sembla, el que sí que sembla evident és que darrere hi havia professionals que sabien bé el que estaven fent. Entonces, lo que pareix que ocorreix, centrant molt les distintes versions i informacions i pistes, és que ell i Xanit, dies després de l'operació, se'n va a sa casa i l'acompanya un home de confiança que tenia, també me reserva... Que podria estar involucrat també? Este home sí que portava arma i feia com d'escolta. Sí, com una espècie de guardaespatlles, no? De companyia. On anava ell, anava l'home este darrere. Entonces, l'home este darrere el deixa en casa i aquesta nit és quan ocorreix tot el que passa. Que n'hi hagueren testics que venen a entrar, no pot ser perquè ningú avisa a la policia ni a la Guàrdia Civil. Fins a dies després que va la seva neboda a casa, no? No se donen compte. Va la germana. La germana, al cap dels dies, la germana Carmen, en la que se portava molt bé, la germana estava molt preocupada per ell, no? No té notícies d'ell, va a casa, com tenia clau de casa, obri se troba... Tota la casa regira. Tota revolta. El que pareix és que quan ell se queda a soles en casa, va algú que ell coneix i li obri la porta. Entonces, lo que pareix que ocorreix és que aquell que sabia que teníamos diners, que es tindria en casa, l'apreta. I en un moment determinat... Se li va de les mans. Clar. Però què va passar amb el cos? Què van fer d'ell? Perquè cap indici... Estos professionals, es decir, lo que se comentaba entonces es que o estaba emparedat o estava en una bassa de calç. Havien fet desaparèixer el cos. La forma més expedita de fer desaparèixer, perquè enterres a un en el jardí o... Clar, deixa pistes. Que se prepareix, és dir, que eren grans professionals els que ho feien. Per què se pensa que va ocórrer la mort? Perquè una cosa que no s'ha comentat molt, apareix sang d'ell dins de la casa. Unes gotes, no? En la inspecció ocular apareix sang. És a dir, o el maten ell i se l'enduen. Clar. A més, se l'enduen en un cotxe que és d'ell. Sí, que apareix després... Ell té dos cotxes en casa, un Porsche i un Golf. El Porsche està en casa, el Golf és el que apareix després per allà per Rusafa. El doctor Solsi, Salvador Abril, una d'estes, clar. Tot això ocorreix entre antes i després de falles. Però, a més, succeeix en un moment de canvi polític, és a dir, està manant el PSOE, venen unes eleccions i després guanya el PP i Unió Valenciana. Que és un moment molt convuls, no?, en què la societat valenciana... Hi ha molta pressió política. El que estava delegat del govern, que era Francisco Granados, li toca tot. Li toca, per exemple, lo de la mort de Bruseta. Clar, que va ser també en això. Que ahí té una tristesa grossíssima, que tampoc ha eixit mai, no? Que s'haguera pogut evitar aquest atemptat. Baltasar, estaríem tota la nit parlant amb tu i coneixent tots els detalls d'aquest cas sense resoldre, no? A dia d'avui ha sigut un plaer tindre esta nit així amb nosaltres per a parlar del cas de Pepe Pitarch. Com jo. Moltes gràcies. I un cas, Juan, ple d'incògnites, no? I que també podem un poc intuir, no?, com de diferent era la manera de treballar de la policia, dels cossos i forces de seguretat en aquell moment, en aquells anys 90. I tant que sí, Mireia. I quin gust poder tindre a Baltasar Bueno. Tots els que estimem en este ofici, per a tots és un referent, i si has fet periodisme de successos, encara més. Javi, com va ser aquella investigació? Perquè estava comentant Baltasar
que ha canviat molt, ¿no? Les tècniques d'investigar. ¿Qué recordes d'aquella investigación? Bueno, ahora en los tiempos actuales no habría caso Pitars, con la triangulación de móviles, las cámaras. Pues la verdad es que nada en este caso tiene una lógica criminal, ¿no? Se barajaron varias hipótesis, como ha explicado Baltasar, el móvil económico sobre todo, pero si fue un robo no tenía sentido llevarse a la víctima. Ya habían abierto la caja fuerte, se habían llevado el dinero, esas armas que él tenía, que por cierto, una las solía guardar debajo del colchón, porque como ha explicado... Vaya el colchón, del seu propio colchón. Y se lo había dicho a su sobrina, que era su mano derecha, que no entrara en la habitación, esto que tienes un poco de miedo, ¿no? Que adolescentes puedan tener un accidente con el arma, y él guardaba una pistola debajo del colchón. Pero como digo, si fue un robo, no tiene sentido que te lleves a la víctima, te llevas el dinero. Luego, otra de las hipótesis que se barajó, el secuestro. Si es un secuestro, ¿por qué entras a robar en la casa? O sea, lo hubieses abordado cuando entraba en aquel entonces, en Campo Olivar no es como ahora, además tenía que cruzar un camino. Y luego un ajuste de cuentas, tampoco, porque Pitars era una persona muy familiar, empresario con carácter, pero que centraba su vida en sus discotecas y en su familia. No estaba metido en ningún asunto turbio. Si va patir un robatori, Javi, ¿tú crees que el autor de ese robatori conocía a Pitars? Pues esa es una clave, y yo he hablado, para preparar esta intervención he hablado con la hija de Pitars y su sobrina, y es una de las hipótesis que barajan, que quizás él reconociera a alguno de los que asaltaron su casa y por ese motivo acabaran con su vida. Juan, quasi han passat 35 anys, però hi ha algo del cas Pitars que encara no sabem? Bueno, probablemente, precisamente porque hace 35 años estaba en pañales, hay un dato que nos hubiera ayudado a lo mejor a descubrir a los autores, que es el uso del ADN. Prácticamente era muy residual la utilización del ADN, porque probablemente tanto por la casa como se hace ahora con las técnicas de recogida de muestras como el vehículo que se encontró, hubiera dado mucha información. Yo sí que te voy a contar una cosa que no la he contado nunca, pero que tiene relación con este caso, y es que el equipo que vino de Madrid, de la Guardia Civil, porque ya había una incipiente unidad tipo UCO en Madrid de la Guardia Civil que se mandaba, llegó a consultar con todos los detectives privados que había en esa... Esto no lo había contado nunca, porque no había tenido la ocasión, pero recuerdo perfectamente cómo vinieron al despacho. ¿A tú? Sí, vinieron al mío y a todos los que estábamos en esa época funcionando, que no éramos más de una docena, porque estaban intentando estrujar al máximo cualquier posibilidad, ¿no? De lo que yo recuerdo que me comentaron y de lo que ellos intentaban era extraer a ver qué enemigos podía tener, ¿no? Pero yo coincido en que es una mezcla de lo que está diciendo Javier Martínez y lo que ha dicho, desde mi punto de vista, es que probablemente uno de los asaltantes lo conocía y sabía que había dinero B, probablemente lo reconoció aquella noche. El detalle de que le quitaran las dos pistolas es evidente que sabían que tenía dos armas. Era normal en esa época tener la licencia tipo B, que es la que se daba para personas que manejaban mucho dinero. Hay que recordar que no existían prácticamente las tarjetas de crédito, todo era dinero en efectivo. Entonces se le fue probablemente la mano, consiguieron el dinero que había probablemente en la casa, que se guardaba de forma muy rudimentaria, porque había información. Se le fue la mano y está efectivamente, como dice Baltasar, o emparedado o enterrado en algún sitio por una organización que sabe hacer esas cosas. Un cas que a mi personalment em té fascinant, no? Perquè era el propietari de Jardines del Real, la Bounty, no? Qui no ha anat a la Bounty, també del Dream Village, en fi, ens queden... I, per cert, un dels primers casos que va eixir en el mític programa de Quién sabe dónde, també, que ho analitzarem també en un altre programa. Moltíssimes gràcies als tres, ens quedem sense temps. Belén Colomina, Javier Martínez, del diari Las Provincias, Belén psicòloga, Juan de Dios, detectiu privat, i que sempre ens conta aquestes anècdotes, no? que també tant ens agrada. I bé, i ara, com cada setmana, deixem de banda els casos que hem tractat avui al nostre plató perquè Mireia ens acoste els que continuen oberts a la Comunitat Valenciana. Interessantíssim debat, interessantíssim estos casos històrics, però ens hem de fer ressò dels casos que
en estos moments continuen oberts i que estan de rigorosa actualitat. Volem parlar d'Antonio, també volem parlar de José Antonio i de Salvador, que afortunadament, com veuen ací, s'ha desactivat. Serà d'ací uns instants després de la publicitat. Bona nit de nou, seguim ací en Apunt et busca i ara continuem fent difusió d'alguns casos oberts de desaparicions a la Comunitat Valenciana. Comencem per Antonio, és un xic de 48 anys que va desaparèixer el passat 21 d'octubre a Novelda, al Vinalopó mitjà. De moment no es descarta cap hipòtesi i la Guàrdia Civil continua investigant. Esta foto que ara veuen, ara veuran, és la de José Antonio. És un home de 66 anys que va desaparèixer el 12 de novembre a Llíria sense deixar cap rastre. Es demana col·laboració ciutadana per tal d'aportar proves o alguna pista per a saber què li pot haver passat. I ara veurem també el cartell desactivat de Salvador. És un home vulnerable de 58 anys i el que estem veient també són el dispositiu de recerca que s'ha organitzat en totes les ocasions que aquesta persona ha desaparegut. Com diem, és un home vulnerable, té problemes cognitius i és una persona reincident. Este dispositiu de recerca es va organitzar en el barri de Nazaret de València perquè ell ja havia desaparegut en ocasions anteriors. Com diem, l'han trobat i ens alegrem molt de que estiga bé. I a tots vosaltres vos recordem el nostre telèfon perquè ens crideu, perquè ens conteu els vostres casos. Preneu nota. ¿Eres un familiar o amic d'una persona desapareguda? Necessites ajuda? Vols difondre el teu cas perquè no caiga en l'oblit? Apunt et busca és la teua finestra. Posa't en contacte amb nosaltres. Esta nit hem tractat 3 casos oberts de persones desaparegudes. Ens hem fet ressò de nou de la desaparició de Daniel i Francisco, els dos menuts de 10 i 5 anys que continuen sense localitzar ni a ells ni a la seva mare. També hem conegut el cas de Cristina Sabenchuk, una jove de 15 anys que va desaparèixer a Xàbia el 20 de maig de 2014 sense deixar rastre. I per últim, el cas de la misteriosa desaparició de José Pitarch, empresari de l'oci nocturn que va desaparèixer fa 34 anys. Un possible crim sense resoldre. La setmana que ve obrirem de nou esta finestra d'esperança per aportar-vos nous casos oberts. Serà així, en Apunt et busca, vos esperem. Bona nit.